Cuéntenme qué han leído, qué han visto sobre las series cronológicas. De a uno. Nadie ha leído nada. Profe, no, realmente no hemos alcanzado. Pues yo al menos no he podido. ¿Y los demás? Profe, no, a mí me quedó, no, estaba como esta No semana has leído nada. colgado, que no, nada, profe. Esta semana sí no he podido Ni- apenas como ningún, colocándome a pie de olla, no más. ya, ninguno de los cuatro, porque esta semana han tenido como más tiempecito. Porque hace 8 días, pues ya habíamos dicho, pero el trabajo de aplicación, pues. Pero ninguno de los cuatro ha leído ni ha visto videos sobre series cronológicas. No, yo pues, la semana pasada sí estoy viendo casi todos los videos, Hmm, pero pues así, muy somero. Es más que hoy tenemos unas dificultades con mi familia, entonces me ha quedado listo, esta semana Sara. durísimo. Ya, no, listo. Bueno, entonces, sí. Sí recuerdan que hace 8 días hablábamos de la regresión simple, ¿sí? La regresión simple es cuando se quiere ver cómo influye una variable sobre otra, ¿sí? Una serie cronológica es un tipo específico de regresión simple. Y es un tipo específico cuando la variable que es independiente es el tiempo. O sea que una serie cronológica es cuando se ve el comportamiento de algo a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo son las ventas de mi empresa mes a mes o año a año o día a día? ¿Sí? Puede ser que cuando se haga una serie de tiempo, el interés sea simplemente ver qué ha pasado, o sea, ver lo histórico, ver cómo han ido evolucionando, sigamos con el mismo caso, cómo han ido evolucionando las ventas en mi empresa. ¿Listo? Pero puede ser también que el objetivo sea hacer proyecciones. ¿Listo? Que de eso hablábamos algo en el debate. ¿Sí? Puede ser que, por ejemplo, pues yo creo que todos han oído, eh, por ejemplo, cuánto se espera que exporte Colombia en el 2017. ¿Listo? ¿Sí? La regresión va a tener en cuenta únicamente lo, pues lo histórico, qué ha pasado antes. Alguien hablaba en el, alguien hablaba en el debate, pues no va a tener en cuenta, por ejemplo, factores macroeconómicos, por ejemplo, pues factores macroeconómicos o factores políticos, otras cosas que podrían influir sobre eso, ¿sí? O, por ejemplo, no va a tener en cuenta, eh, por ejemplo, que se firme un tratado de libre comercio, ¿sí? Entonces, digamos que sea un tratado de libre comercio con China, eso, pues eso va a afectar obviamente las exportaciones, pero como nos estamos basando en hechos históricos, pues en lo que ha ocurrido antes, simplemente pues por un análisis de regresión como tal no se tendría en cuenta. Por eso el análisis de regresión pues es mejor acompañarlo como de otras cosas. ¿Listo? Mm, pero entonces, nadie ha leído de tendencias, estacionalidad, nadie ha leído de eso. No, profe, yo no. No, listo. Bueno, entonces también les decía, hace 8 días veíamos el gráfico de dispersión, que es este de estos punticos, ¿sí? Entonces, cuando en el análisis de regresión tengas dos variables distintas a ese tiempo, lo que se debe hacer es un análisis, pues lo que se debe hacer es un análisis de regresión simple, entonces se hace el diagrama de dispersión. Pero cuando voy a ver la evolución de algo en el tiempo, el diagrama es este, se alcanza a verse, pues el de dispersión es este de los punticos. Sí, profe, sí se ve. Cuando es una serie cronológica, se hace es este segundo, que se llama de líneas, ¿sí? Y
también lo mencioné hace 8 días, si confundís los dos, por ejemplo, cuando estoy viendo que algo va evolucionando de tal forma en el 2008, en el 2009, 2010, 2011, si haces el diagrama de dispersión, todo lo matemático te da mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vas a obtener una ecuación de regresión, te va a dar, te va a dar mal si escoges lo que no es, ¿sí? Y por ende, entonces me va a dar mal las proyecciones que haga y todo lo que maneje de ahí en adelante. Entonces, por eso, cuando esté el tiempo inmerso, sí, sea un tiempo que simplemente transcurre, no que yo tenga que cronometrar pues en un reloj, entonces lo que debo hacer es el gráfico de líneas. Este que, pues el segundo, la primera columna, ¿sí? Cuando, cuando hagan un diagrama de líneas, escojan solamente la variable que no es tiempo, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy viendo, empecemos en orden. Listo. Por ejemplo, aquí dice, lo siguiente han sido los montos de las exportaciones de Colombia a un país africano en millones de dólares. Y están año a año. Entonces, tanto en el 2007, tanto en el 2008, ¿sí? Si vas a hacer el gráfico, entonces, tomas únicamente los datos, en este caso de las exportaciones, pues el dato que no es tiempo, e insertas el diagrama de líneas. Puede ser este que tiene los puntos o puede ser sin puntos. Listo. Este de 3D no lo utilicen, que eso es complicar ante las cosas. Listo. Entonces, por ejemplo, ahí ese sería el gráfico. ¿Sí? Cuando hagas un gráfico de este tipo, entonces igual, digamos, vas a escoger, igual a lo que decíamos hace 8 días, vas a escoger el modelo más adecuado. O sea, voy a escoger lineal, exponencial, logarítmico, ¿sí? Pero entonces tenés que ver si hay una tendencia en todo el trayecto. Sí, por ejemplo, aquí no hay un corte muy grande, pero digamos si esto va subiendo aquí y aquí empieza a caer, ahí se hablaría de una ruptura de tendencia. Cuando hay ruptura de tendencia, entonces simplemente tenerse en cuenta los últimos datos. Si los datos, por ejemplo, si esto empieza aquí a bajar, solamente tenés en cuenta esos datos a partir de donde, pues, de donde empieza a bajar. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues, para hacer la ecuación, para sacar la ecuación, tendrías que hacer un nuevo gráfico únicamente con esos datos. Sí, para que solamente los tengan en cuenta, pues, para que solamente tengan en cuenta esos. Por ejemplo, aquí que no se ve, pues no se alcanza a detectar eso. Entonces, recuerden, con clic derecho, agregar línea de tendencia, entonces mira si es mejor si es más apropiado lineal, logarítmico, polinómico o cuál. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué parecería apropiado? Un lineal, profe. Por ejemplo, ahí lineal, pues se ve, no queda como muy, aquí queda por debajo de estos primeros puntos, aquí queda por encima de estos, pero no queda muy alejado, Sí. ¿sí? Entonces, lineal es muy apropiado. Entonces, escogemos lineal, decimos que presente la ecuación y que presente el valor R cuadrado. Recuerden que, voy a poner esto grande, si, o sea, si fuera perfecto, si todos los puntos quedaran sobre la línea, R cuadrado sería 1. Aquí es 0.98, o sea, es muy cercano a 1, o sea que está muy bien. ¿Listo? Pues ahí lo que te dice es que está muy cerca, los puntos están muy cerca de la línea recta. ¿Sí? Ahora, entonces esta es la ecuación de regresión. Cuando vamos a hacer una proyección, entonces debo tener en cuenta no el año, sino la sucesión. ¿Sí? Me explico. Por ejemplo, aquí dice, haga una proyección para 2017. 2017
En la secuencia, como estamos tomando todos los datos, en la secuencia hay 10 puntos, ¿sí? O sea, este 2017 es el dato 11. Entonces, para hacer la proyección, reemplazamos, o sea, 108,22, reemplazamos es el 11, no el 2017, ¿sí? Más 625,87. Entonces, por ejemplo, estas son las exportaciones en millones de dólares. Entonces, bueno, me he parado aquí, las exportaciones proyectadas para 2017 a ese país serían de 1.816,29 millones de dólares. Sí, que quede muy claro eso. Se reemplaza en la secuencia, no el año. ¿Sí? Porque, pues, inclusive no siempre va a ser el año. Entonces, por ejemplo, que esto fuera enero, febrero, marzo, abril, pues no podría reemplazar aquí abril. Ni tampoco se reemplaza, digamos que es el mes 4. ¿Sí? ¿Quién más? Ah, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Estaba un ¿Cómo has poquito estado? con dificultades para entrar, pero ya, ¿Tuviste gracias. problemas para entrar? No, pero sí fue aquí en mi equipo, pero no Ah, nada. ya. Ah, Sí, bueno, gracias. listo. Eh, listo, entonces, sí, entonces que quede muy claro eso. Sea el mes, sea el año, sea lo que sea, no reemplazo esa cifra como tal, en este caso el año, sino que reemplazo la posición que ocupe en la secuencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo acá, el 2017 en la secuencia sería el dato 11. ¿Sí? 2007 es el 1, 2008 es el 2, 2009 el 3 y 2017 sería el 11. ¿Eso queda claro? Sí, profe, muy Sí, claro. listo. Bueno, entonces miremos este siguiente. Sí, listo. Bueno, Sara. Sí. Miremos el siguiente. Sí. Si voy a graficar, dice lo siguiente han sido los... bueno, es el mismo caso pues de exportaciones a un país africano, pero aquí están mes a mes. ¿Sí? Si graficamos y vemos esto, miren que aquí, por ejemplo acá, se presenta lo que dije ahora, una ruptura de tendencia. Aquí sube, aquí baja y empieza, si hay una línea recta, pero a partir de este cuarto dato. ¿Sí se ve ahí claramente? Sí, profe, se ve Sí, que listo. del tercer cuarto se quiebra. Exacto. Y es a partir del cuarto que ya tiene, se ve una línea muy clara. ¿Listo? Como una Recuerden tendencia. que puede ser esa tendencia puede ser lineal, puede ser exponencial, puede ser logarítmica. ¿Sí? Para ver qué es, deben hacer un nuevo gráfico botando estos datos, ¿sí? De tal manera que me quede únicamente lo que revela algún comportamiento, ¿sí? Así tengan, por ejemplo, 50 datos y sean los 5 últimos los que presentan, sí, los que presentan pues como el último comportamiento, deben tener en cuenta esos 5, no los 50. Por ejemplo, que esto sube, baja, es aquí como va cambiando mucho y al final hay 5 así como que muestran algo. Se toman, pues que muestran algo definido. Entonces, se toman, son esos últimos 5. No se toma en cuenta nada de los demás. Entonces, por ejemplo, aquí, estos 3 datos, sí, estos 3 primeros datos, no los tendríamos en cuenta. Entonces, hacen nuevamente el gráfico hacen nuevamente el gráfico únicamente con estos datos. Lo voy a ampliar bastante. ¿Sí? Únicamente con esos datos. Recuerden que en el trabajo de aplicación pues les llamé la atención a varios en cuanto a eso. Todo título tiene que llevar un gráfico. Perdón, todo gráfico tiene que llevar un título, dije al revés. ¿Sí? Por ejemplo, aquí exportaciones
Exportaciones de Colombia. Bueno, ahí no dice a cuál, dice que a un país africano, pero no dice a cuál. ¿Sí? Y entonces recuerden también títulos de los ejes. Entonces, por ejemplo, que aquí que lleve el tiempo, inclusive este es muy obvio, entonces este podría eliminarse, porque de todas maneras, pues iba a decir 2015, enero, febrero, marzo, 2016, enero, febrero, marzo, ya se va a saber pues que es un tiempo. ¿Listo? Pues podría ser que lo llames, digamos, año y mes, pero, pero ahí sobraría, se lo podemos borrar, porque es muy obvio. Pero aquí sí es muy importante que estos son las exportaciones en millones de dólares, ¿sí? Que, por ejemplo, en el trabajo muchos en los gráficos eh, no ponían nada en los ejes. Entonces, ¿sí? Pues yo me quedo sin saber, por ejemplo, o ponen, por ejemplo, el título, pero sin la unidad de medida. Eh, o sea, por ejemplo, escribo que son exportaciones, pero no sé si este 500 que hay aquí es pues 500 pesos o 500 dólares o 500 millones de dólares o 500.000 dólares o euros o lo que sea. Por eso las unidades de medida siempre se deben escribir en los ejes. ¿Listo? Pues en el final, ustedes no mandan gráficos, pues entonces no importaría. Pero para que tengan en cuenta si hacen estos gráficos. Igual, pues hacen estos gráficos así por fuera, en algo en la empresa. Igual, si, pues si voy a agregar aquí estos datos de tiempo, entonces le digo seleccionar datos, editar y voy y escojo los que yo tenga, pues los datos que tenga de tiempo. Entonces, si escojo ahí, por ejemplo, aquí me quedan esos datos. Bueno, que yo los escogí mal, qué pena, los vuelvo a escoger porque yo no puse los datos que había votado, ¿sí? O sea, debo coger es desde abril, debo coger es desde aquí solamente, porque había votado los 3 primeros. Listo. Entonces, pues voy aquí, no importa esto. Digamos, ¿sí? Digamos, ¿esto a qué se puede ajustar? Aparentemente una lineal, profe. ¿Qué? Listo. También, aunque podemos buscar varias alternativas, a ver cuál se ajusta, pero miremos una lineal. Y otra logarítmica, ¿o qué? También da muy bien, lineal da muy bien, da casi perfecto, punto 9994. Pero, por ejemplo, ¿sí? Si dudas entre lineal y logarítmica, entonces podés hacer nuevamente el gráfico y mirar logarítmica. ¿Sí? O mirar, si Víctor dijo, por ejemplo, logarítmica, alguien puede dudar de otra. ¿Sí? Pero entonces, por ejemplo, lineal aquí me dio muy bien. Tengan en cuenta que si este es el gráfico, pues este es el gráfico con su ecuación, entonces, para marzo de 2017, el valor esperado es reemplazando, pues no digamos ni el mes 3 ni el año 2017, sino el punto que ocupe en la secuencia, ¿sí? Entonces, aquí escogimos que este era el dato 1, este es el dato 2. Entonces, este marzo de 2017 va a ser el dato 24. O sea que aquí reemplazo es el dato 24. Sí, no, ni 3 por el marzo, ni 2017, sino el dato que pues la posición que ocupe en la secuencia según los datos que yo escogí. ¿Sí? Eso es claro. Sí, la posición en la Sí, secuencia. listo. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí, Pero entonces también le pregunto, si no me preguntan por marzo del 2017 y no por junio del listo. 2017, simplemente calculo el número que hay. Simplemente calculas que aquí es abril, pues entonces abril sería la posición 25,
mayo la 26, junio el 27, julio sería la posición 28, ¿sí? De todas maneras, a propósito de eso que dice Víctor, es importante tener en cuenta que en series que sean muy inestables, por ejemplo, en las series económicas, pues es mejor no hacer pronósticos o no hacer proyecciones a muy largo plazo, ¿sí? No tiene sentido, por ejemplo, decir, pues proyectar las ventas del éxito en el 2060, por ejemplo, porque de aquí a eso, pues son muchas las cosas que pueden ocurrir, ¿sí? Entonces, pues por ejemplo, en algo que sea muy regular, digamos, la población de Colombia, uno puede proyectar a mucho tiempo. Sí, no tiene, pues no es extraño, por ejemplo, la población en Colombia se proyecta para 60 millones de habitantes en el 2050, por ejemplo. Pero no vas a oír, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Colombia se proyecta para tanto en el 2050. Sí, porque esas proyecciones de algo que sea muy variable se hacen pues para poquitos periodos. Pero entonces sí lo que dice Víctor, sí, pues no necesariamente tiene que ser el próximo periodo. O uno podría hacer, por ejemplo, en marzo, abril y mayo de 2017. ¿Listo? Entonces sería marzo la posición 24, abril la posición 25, mayo la posición 26. O puede que no sea, sí, por ejemplo, que directamente se haya pedido pronosticar las exportaciones para julio de 2017. Entonces contás cuál es julio dentro de la secuencia. Listo. Hasta ahí preguntas. No, profe, muy claro. No. Listo. Bueno, No, profe, sí está bien hasta el momento. listo. Listo, bueno. Miremos este otro ejercicio. ¿Sí? ¿Qué es insertar? Ah, bueno, vengan primero. Listo. Ah, bueno, la historia sigue siendo la misma. Lo siguiente han sido los montos de las exportaciones de Colombia a un país africano. Listo. Entonces, selecciono los datos, insertar el gráfico de líneas, ¿sí? Pero entonces miren, por ejemplo, aquí se ve una variación, aquí un pico alto y vuelve a variar, va subiendo, pero entonces tiene unos picos altos. Ahí, pues si esto les ocurre, es muy importante, ahí sí es muy importante que agreguen estos periodos. Y sí se puede ver que, por ejemplo, marzo de 2014 es este punto alto, marzo de 2015 es este punto alto, marzo de 2016 es este punto alto, ¿sí? Entonces se espera, según eso, se espera que, por ejemplo, para marzo de 2017 sea un punto alto, igual para marzo de 2018, ¿sí? Aunque aquí, digamos, 3 años, pues es muy poco para evaluar una serie de tiempo, pero pues digamos que pues si son los datos que se tienen, pues se considera suficiente. Ese componente o ese caso, pues donde hay un cierto periodo donde se repite algo, se llama ¿de qué manera? ¿Alguien que lo recuerde? Les doy un momentico. ¿Cómo se llama eso? ¿Tendencia o qué, profe? No, esa no es la tendencia, Ah, bueno, sí. es, bueno, Es como una No, ese es Una un moda. componente cíclico. sí, o sea, si todo esto se repite, o sea, si todo el comportamiento durante todo el año se repite
digamos, el enero se parece al enero, el febrero del 2000, de todos los años es parecido, el marzo de todos los años es parecido, eso es componente cíclico. Sí, sí, si se detecta que pasa algo en un periodo específico, por ejemplo aquí, que pasa algo en todos los marzos, eso se llama estacionalidad. ¿Listo? Pues como estaciones, aunque por ejemplo aquí, pues en Colombia no hay estaciones, aquí estamos hablando de exportaciones de Colombia, pero se llama Profesor, estacionalidad. Cuéntame, pero esa es mi pregunta, sí. que una estacionalidad no se vuelve cíclica. Puede ser, sí. O sea, puede ser, y de hecho la gran mayoría de veces es, pero el ciclo compara todos los periodos entre sí. Entonces, por ejemplo, compara todos los eneros entre sí, que por ejemplo, en enero tiende a ser más bajito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí no es tan, pues, no es tan evidente que esto, digamos, si parto aquí en diciembre, no es tan evidente que esto mismo se repita. Mira, por ejemplo, aquí agosto tuvo una disminución. Listo. Y mira que, por ejemplo, aquí no. Entonces, por eso aquí no se hablaría de ciclos. Por ejemplo, aquí hay una estacionalidad, pero no hay ciclos. Enseguida podemos buscar en un ejercicio donde un caso, pues, donde haya ciclos, ¿sí? Que se ve más, o sea, como más parecido todo. Porque aquí, mira que, por ejemplo, no se evidencia como que, por ejemplo, aquí agosto es más bajito que todos estos y aquí no. Listo. Entonces, por eso ahí no sería estacionalidad sin ciclos. Pero lo más común es que cuando hay estación, pues es muy común que cuando haya estacionalidad también hay ciclos. Listo. Pero entonces no necesariamente. Por ejemplo, aquí también podemos ver, hay una tendencia a subir, ¿sí? Que se ve en el gráfico o se ve también en los datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí era 326, 384, subió mucho en marzo, pero miren que los datos van subiendo. Por aquí eran 300 y pico, quitándolo de marzo. Por aquí eran 1000, por aquí ya eran 2000, ¿sí? Eso revela una tendencia alcista. Entonces, por ejemplo, en este caso hay tendencia alcista y hay estacionalidad. ¿Listo? Entonces, cuando eso suceda, por ejemplo, si quiero pronosticar las exportaciones de Colombia hacia ese país en marzo de 2017, como vi que hay estacionalidad en marzo, esperaría que en el próximo marzo ocurra algo similar a lo que viene ocurriendo. Entonces, coges datos únicamente para marzo. Puede ser que los separes o puede ser que con control pues escojas únicamente ese dato. O aquí ya los tengo escritos. ¿Listo? Solamente los datos de marzo. Entonces, es con esos datos que haces el gráfico y pues si buscas la ecuación respectiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí sería solamente con estos datos, ¿cierto? El gráfico de líneas y es con esos que hallo pues la ecuación respectiva. Entonces, por ejemplo, ahí tengo 3 datos y pues que corresponden a marzo de 2014, marzo de 2015, marzo de 2016. O sea que marzo de 2017 sería el cuarto dato en esta secuencia. ¿Y qué sería conveniente utilizar ahí? ¿Qué modelo? Pareciera exponencial. Parece exponencial. Exponencial, sí. Listo. Recuerden eso, pues de todas maneras, digamos, durante el examen, pues se pueden apoyar en el texto, están pues como los diferentes gráficos. Pero de todas maneras es bueno que los vayan teniendo en cuenta. Profe, Cótame. una pregunta. En el examen también en estos son 20 puntos. Ve,
no sea, listo, hagamos el paréntesis ahí. No sé, pues digamos, nosotros no somos el grupo, el único grupo de estadística y hay otros, pues digamos, hay otros grupos de estadística y todos tienen que tener y todos deben tener el mismo examen. Digamos que, pues yo soy el coordinador de estadística, pero yo no puedo hacer, pues así como un dictador, pues decir, va a ser de esta forma y que tenga que ser así. Resulta que de otro grupo le estaban pidiendo ayer a un profesor, pues, a un profesor que fueran menos preguntas. Entonces, pues yo ya les había dicho, no es muy conveniente que sean mucho menos. Listo. Pero, pero entonces sí podríamos ver, sobre todo por lo que ocurrió el otro examen, pues en el parcial el sábado, sí podríamos ver que fueran un poquito menos. Listo. Que sean 15 o 16 preguntas. Profe, ¿y de cada Contame. tema Bueno, cómo vas a dividir el examen? Ya, O sea, sí. de cada tema cuánto. Y son 15 o 16 preguntas de todos los temas, pero haciendo mayor énfasis en lo último. Entonces, pues hay más preguntas de estadística de los temas que se vieron después del parcial, pero en los anteriores también hay, digamos, hay menos puntos, pero hay algunos puntos de lo primero. Sí, entonces, por ejemplo, si son 16 preguntas, digamos que sean repartidas 6 y 6 de los objetos 3 y 4 y 2 y 2 de los objetos 1 y 2. ¿Listo? O 5 y 3, no, eso no se ha establecido todavía. Y como les digo, pues no lo puedo determinar yo solo. Pero entonces es que pues es esa la forma, sí, más haciendo mayor énfasis en los, pues en los que no se evaluaron en el parcial. Exacto, en los objetos de aprendizaje que se evaluaron, pues que se han visto después del parcial. ¿Listo? Listo, profe. Listo, listo, bueno. profe, gracias. Listo, bueno. Entonces, bueno, muy válida el paréntesis ahí. Sigamos entonces con esto. Decía Víctor, aquí la más apropiada sería una regresión de tipo exponencial. ¿Sí? Pues, por ejemplo, ahí, lineal no va a ser lo mejor. Sí, si por ejemplo, tras una línea o une estos dos y vota este, pues si vota este por mucho, o si uno, por ejemplo, estos dos vota este por mucho, o si uno, por ejemplo, estos dos vota el primero por mucho, ¿sí? Entonces, lineal no es. Logarítmico, recuerden que antes tiende a frenarse. Logarítmico antes iría así. Entonces, si pongo algo que vaya así, este punto va a quedar muy lejos. O si pongo algo que vaya así, este punto va a quedar muy lejos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí, lo más, digamos, lo que más se ajusta sería el caso exponencial. Entonces, igual señalar intersección. Ay, esperen esto porque bajo aquí así. Esperen, yo repito el gráfico. Qué pena. Insertar. Listo. Tengo esto y voy a agregar línea de tendencia, el exponencial. Listo. No entiendo por qué cuando lo... es que pongo señalar intersecciones. Presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor R cuadrada. Listo, qué pena. Entonces, pongo esto grande. Pongamos esto más grandecito. ¿Sí? Esta sería la ecuación de regresión. Esta E es que es exponencial. ¿Sí? Que en Excel es EXP. Y R cuadrado, pues me da muy cerca del 100%. Te da 0,97, o sea, casi el 98%. Pues me dice que es muy apropiado. Pues este punto, digamos, no queda exactamente sobre esta línea punteada, pero no queda muy lejos. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, lineal sí lo botaría mucho más.
Entonces, igual aquí dice hacer una proyección para marzo de 2017. Entonces, primero que todo, tiene que ser la posición 4, ¿sí? Si voy a hacer, voy a insertar por aquí, insertar, digamos en marzo. En marzo, el valor esperado sería entonces igual a 894,66 por esta E que sale en Excel, pues que sale en la, ¿cómo se llama eso? Pues en la fórmula, eh, como función es EXP, sí, el exponencial. Entonces, EXP 0,2815 por 4, porque entonces el que voy a hallar sería el de la posición 4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si esto es exponencial, estarías diciendo, se espera que para marzo crezcan las exportaciones. Por ejemplo, aquí esperaría que crezca, pues aunque suene muy obvio, de una manera exponencial, ¿sí? Entonces miren que aquí hay un crecimiento, pues un crecimiento grande sería lo que se espera, lo que se proyecta es que haya un crecimiento que es grande, pues porque aunque se ve que es de 2000 y pico también, es en millones de dólares, un crecimiento de casi 500, pues como de 485 millones de dólares. Listo. Hasta ahí, claro todo, ¿eh? No, no vi quién entró. Cristian. Ah, Cristian, ¿cómo estás? Eh, usted. no, profesor, como para repetir ahí la ecuación para marzo, cuando se va a poner el exponente es por y ese exponente Claro, se divide, sí, vengan. se saca la función. Sí, claro. Miremos, voy a borrar ahí, voy a repetir. Entonces, es esta ecuación. Entonces, igual, recuerden, pues tengan en cuenta en Excel cualquier fórmula esta precedida de igual o de más. Entonces, igual 894,66 por, ¿sí? Exponencial. Esta E de la fórmula es, pues como función es EXP. Entonces, XP que está elevado a 0,2815. Y esta X es la posición que pues que ocupe el dato que voy a hallar, ¿sí? O que voy a proyectar. En este caso, pues entonces tengo 1, 2, 3, el que voy a hallar es el dato 4. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, esta sería la proyección. ¿Sí? Es decir, esta misma ecuación, pero esta x es 4. Y esta e minúscula es exp, porque también les puede resultar una e mayúscula, que es cuando dice, por ejemplo, 0,3, pues e 0,3 dice, no 0,3. Si dice e a la 3, e mayúscula, eso es que es ese número a la 3. Por ejemplo, si es 3 por 10 a la 3 es 3000, pues 3 con 3 ceros. ¿Listo? Pues, por ejemplo, si dice 5e a la 7, es 5 con 7 ceros, o sea, 50 millones. ¿Listo? Pero eso es la E mayúscula. Esta E minúscula es que es este EXP. Igual, cuando saques algo logarítmico, que te dice la función ln, aquí es, la función se llama igual, ln. Y ¿Listo? también se antecede pues del asterisco por. Y también, o sea, también se antecede el igual. Por ejemplo, digamos, venga, esperen alguna cosa. Por ejemplo, que tengamos estos datos, 562, 563. Por ejemplo, que tenga estos datos así. Si yo los grafico, esto, digamos, se acerca a algo como logarítmico, ¿sí? Si hago la ecuación logarítmica de la ecuación, listo, ¿sí? Pongamos esto, una fuente mayor. Si voy a pasar
esta ecuación, entonces, aquí la proyección, lo voy a hacer por aquí abajo, va a ser, entonces, 9,9004 por igual, ln es ln, logaritmo natural. Entonces, esta x, entonces, por ejemplo, ahí tengo 4 datos, entonces ese sería el dato 5. Si voy a hallar, si voy a hacer una proyección para el periodo siguiente, puse 59, ¿ves? Más 549,8. ¿Listo? Que sería entonces la proyección es 565, muy cerca de este, porque estoy suponiendo que se va a comportar de esta manera. ¿Listo? Que aquí se va a frenar, que eso es logarítmico, mientras que aquí estoy suponiendo por el comportamiento de estos datos que esto se va a disparar. ¿Listo? Entonces, si ven esta E es EXP. Logaritmo natural pues es LN. Es la función LN. Listo. Entonces vengan por el comentario que hizo Víctor ahora. Voy a buscar aquí algo. Voy a entrar a otro grupo. Qué pena que no lo tenía listo, pero no sabía por el comentario. Esperen, yo veo cuál podemos hacer. Venga. Didácticas. Descargar. Bueno, aquí no habría ninguno así, como lo que quería mostrar. Aunque, vengan, sí es importante esto. Por ejemplo, esto tengo pues que no es muy actualizado, pero es de datos reales de matriculados en el CEIPA. Por ejemplo, ¿sí? Si voy a graficar esto, vámonos bien grande, recuerden, adjunto también los puntos de tiempo. Entonces, editar, son estos. ¿Sí? Aquí, ¿qué alcanzan a detectar? ¿Qué hay en estos? Primero que todo, en cuanto a tendencia, ¿qué pueden ver de tendencia? Hay una tendencia a la baja, una tendencia a la alza, no hay tendencia Está definida. alcista. Es una tendencia alcista. ¿Sí? O sea, en el CEIPA, esto era el número de matriculados en el CEIPA, siempre tiende a haber cada vez más estudiantes. Y esto, digamos, estos son datos pues hasta el 2011, que eran del libro. El libro se editó en ese momento, para este año, pues para este año va a cambiar, ¿sí? Pero, pues digamos, para este año, pues esto ha seguido aumentando mucho. En este momento ya son más de 5.000 estudiantes en el CEIPA. ¿Sí? Fuera de eso, ¿qué se puede ver aquí? ¿Qué comportamiento se puede ver ahí? Pues yo diría que hay como una ruptura en los 3 últimos, porque ya comienza pues un crecimiento mucho superior, la tendencia cambia, Listo. Bueno, pero se aumenta más. listo. Aquí cambió mucho la tendencia. Listo. Porque digamos que se convirtió en algo como exponencial. Pero fuera de eso, si miramos, ¿sí? No, y mira que este dato sí sirve para comentarte lo de ahora. Si miramos, siempre ocurría En el periodo 2. que en el periodo 2, en cada año, es más alto. Listo. Que eso era porque en los periodos 3, los virtuales decidían si lo hacían o si salían a vacaciones, y entonces ya la carrera se convertía en 5 años.
¿Listo? Pero antes estaba eso, pues digamos, los virtuales decían si salían a vacaciones o no. Entonces, por eso, miren que el comportamiento se repite, cada año vuelve y empieza, digamos, el punto 1 más bajito, el periodo 2 sube, el periodo 3 baja, el 4 vuelve y digamos que se reacomoda, ¿sí? Entonces, esto es ciclo. Si yo parto aquí, si yo parto, pues digamos, separo por años esto, el 2007, separo el 2008, separo el 2009, el 2010, y así de ahí en adelante, digamos que se repite más o menos lo mismo. Eso es un ciclo. ¿Listo? Entonces miren que, por ejemplo, aquí se da la vez tendencia, se dan ciclos, unos ciclos anuales, cada año se repite más o menos lo mismo, y se da también estacionalidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si aquí lo que se quiere es proyectar el, el número de estudiantes matriculados para el siguiente año en el periodo 2, entonces tomar los periodos 2. O si es en el periodo 5, tomar los periodos 5. Listo, Tomás es el dato respectivo únicamente. No tomo, o sea, no tomo esto porque ya pues no tomo toda la secuencia, pues digamos que no tomo, por ejemplo, aquí que fueran estos datos y agregar línea de tendencia, entonces, digamos, lineal, ¿sí? Esto no, ¿sí? Esto no así, pues no lo más, digamos que lo más adecuado, porque ahí estarías desconociendo que, por ejemplo, para los periodos 2 de cada año, esperaría más estudiantes, que es lo que ha ocurrido, pues, digamos, en todo el transcurso. Listo, estaría desconociendo esa parte si hago esto. Si hago una, un ajuste para todos los datos, estaría desconociendo eso. Entonces, lo más apropiado, si notas ciclos, es que tome los datos respectivos. Si por ejemplo voy a hacer para un periodo 4, entonces tomo todos los periodos 4. ¿Listo? Igual sea de estacionalidad, por ejemplo. Sea de estacionalidad porque noto que en los diciembres, por ejemplo, lo que vende artículos de Navidad va a tener muchas ventas en los diciembre. Y en enero vuelve y cae eso y está frío todo el año y sube, digamos que en noviembre, diciembre. Entonces, pues si voy a hacer proyecciones, pues debo tener en cuenta, pues para eso de Navidad, por ejemplo, entonces debo tener en cuenta para los meses de noviembre, debo tener en cuenta los noviembres anteriores. Y para los meses de diciembre, tener en cuenta los diciembres anteriores. No, no los otros datos, porque ya eso, digamos que no cuenta, pues no cuenta para la proyección que yo vaya a hacer para el diciembre. ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo. Aunque se supone pues que ustedes deben estar mucho más. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Profe, yo, lo que pasa Sí, es que cuéntame. se me descargó el computador y no vi que hiciste. Ah, ya. No, ya. Entonces, apenas volví a Sí. entrar. Ah, no, listo, Qué Jimmy. pena, profe. No, tranquilo. No, mira, estaba diciendo, pues este es el número de matriculados en CEIPA, pues en periodos pues, muy anteriores, porque es algo del libro, ¿sí? Mm, entonces, aquí, digamos, si yo separo año a año, se ve que se repite la secuencia. Era pues era relativamente bajito en los periodos 1, en los primeros periodos de cada año. Subía, aquí subió, aquí del primero al segundo subió, aquí del primero al segundo subió, aquí del primero al segundo subió, aquí también. ¿Listo? O sea, siempre hubo más estudiantes en el segundo periodo que en el primero. ¿Sí? Y siempre sucedía, para el tercer periodo, esto volvía a bajar. Esto bajaba, esto bajaba, esto bajaba. Bueno, aquí no está el tercer periodo, pero entonces pues según lo que se ha presentado aquí, se esperaría que para el tercer periodo esto baje. ¿Sí? Entonces, ese comportamiento me lleva a establecer que hay ciclos. Cuando hay ciclos, entonces,
únicamente tenés en cuenta, para hacer proyecciones, únicamente tenés en cuenta los datos respectivos. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer una proyección para un periodo 3, yo esperaría que esto baje. ¿Listo? Entonces, si voy a hacer la proyección para el periodo 3, solamente tomo los periodos 3. ¿Sí? O si voy a hacer una proyección para un periodo 5, solamente tengo en cuenta los periodos 5 e igual, entonces, por ejemplo, este es el dato 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Si voy a hacer para el próximo, entonces sería el dato 5. ¿Sí? Eso de la secuencia, siempre que sea una serie cronológica, lo deben tener en cuenta. Listo. Entonces, sí, entonces, obviamente, lo que les he dicho siempre, pues este es como un brochazo inicial, pero digamos que, pues, que nos sirve como los fundamentos, pues de aquí en adelante ustedes pues deben estudiar bastante, miren los videos, la grabación que queda pues de este chat, ojalá la miren, pero digamos que es pues que es como un punto inicial.